Y bien, ahora nos metemos en la segunda parte del programa, también con una segunda parte de nuestra ronda de entrevistas con Santa Evita, que desde ayer está disponible en toda América Latina. Estos 7 episodios de esta serie basada en la novela de Tomás Eloy Martínez. Les recomendamos que entren en nuestra página, en la página dentro del canal Oro 21 está el apartado de Cine y Series 21 y ahí pueden ver el programa anterior, si es que no lo han visto, donde está la primera entrevista que tuvimos con Alejandro Masi, que es el director, y ahora vamos a escuchar las entrevistas, en realidad la entrevista que tuvimos con 2 personas, con 2 de las guionistas, Pamela Rementeria y Marcela Gerti, las 2 de alguna manera con el mismo abordaje que el anterior, ¿no? Cómo trabajaron el tono de la serie en términos de darle forma a 2 de los personajes históricos más importantes y más polémicos de Argentina y de la historia argentina, valga la redundancia, ¿no? Obviamente estoy hablando de Juan Domingo Perón, pero principalmente de Eva Perón y todo lo que significa el tema de el miedo que puede ser en el trabajo generar algo que incomode a algún sector de la sociedad respecto, sobre todo, el personaje de Eva Perón. Muy interesante la charla, espero que la disfruten. Felicitaciones y muchísimas gracias por concederme estos minutos para charlar acerca de su trabajo. Recién hablaba, en la primera entrevista la hice con el director y les dije que les iba a preguntar lo mismo a ustedes, ¿no? Que después vamos a abordar otras cosas, pero lo primero que me gustaría saber es cómo trabajaron el tono de Evita, porque de Evita el tono en términos de cómo lo iba a componer Natalia, más allá de que esto después se pueda hablar con la actriz, pero ustedes como guionistas, y me especifico un poco más en la pregunta, de Evita hay muchas referencias, sobre todo de su vida pública, pero acá hay una construcción de una Evita más íntima y privada. Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fueron las charlas con el director? Si me quieren contar ese proceso. Puedo empezar la que quieras. Bueno, ese tono nosotros al principio lo hablamos mucho con Rodrigo García, que es con quien empezamos a hacer el trabajo de la adaptación. Después, claro, en la parte posterior se incorporó Masi. Pero tratamos de trabajar sobre un tono de Eva íntimo, mujer y real, ¿no? Una parte del tono viene de la novela, claro, de ciertas escenas, de cierto vínculo que ella tiene con alguno de los personajes que se conservaron de la novela. Pero otro tono fue en nuestro deseo de que fuera construida como una mujer real. Vos citaste el tema de la novela, ahora quería empezar a desmenuzar eso. La novela de Tomás, bueno, aparte del éxito que tuvo, bueno, eso ya sabemos, hay algo de un juego con... Él incluso vivía en Nueva York en ese momento, con todo el tema de la novela americana, de la non-fiction tipo Truman Capote y ese tipo de novelas históricas. ¿Cómo sienten que fue, si bien ustedes son las guionistas específicas, pero cómo trabajaron con la novela como referencia, más allá del proceso de adaptación que se había hecho específicamente? ¿Qué decidieron tomar y qué decidieron llevar adelante o en qué aspecto acentuaron más lo dramático propio de la serie? Bueno, es un thriller. Sí. Desde el vamos hay una elección de género. Como para poder elegir. Claro. Fue bastante difícil porque las imágenes del libro compiten de por sí, claro, las escenas compiten de por sí. Hubo elegimos cómo contarlo y qué contar, pero obviamente tuvimos que sacrificar un montón de cosas. Nosotras trabajamos basándonos obviamente en la novela, en la historia y en la ficción nuestra. Perfecto. ¿No? Sería como una conjunción de esos 3 lineamientos, de alguna manera. La novela, lo que decía Tomás Eloy Martínez, era que la novela, y la palabra novela significa licencia para mentir. Claro. Si bien él investigó muchísimo para poder escribir esto, también hay mucha ficción a partir del conocimiento. Bueno, nosotras de alguna manera tomamos la novela, ficcionamos, basándonos en la historia, ¿no? Y tomamos ese espíritu, de decir, bueno, guionar también es licencia para mentir, basándonos en estos hechos y en algunos hechos de Eloy, reficcionar la ficción que él plantea. Le decía al director que una de las cosas que más me atrajo, vimos unos primeros episodios, después estaba el último también, pero bueno, en términos de los relatos, a mí me atrae siempre el término de la estructura de juego temporal, ¿no? Acá hay... Él me decía, yo le decía que el presente quizás era
el momento de la muerte, él me decía más que el presente era la investigación periodística, por eso había... Coincido, es una cosa discutible, el tema es desde qué punto de vista narrativo uno se para. Pero sí, es verdad, entonces hay un ida y vuelta constante, hay un futuro, digamos, desde el cadáver que podría ser el pasado si uno toma... Pero bueno, la cuestión es la ida y vuelta y cómo se resignifica eso. Ahí, ¿cómo es el trabajo del guionista? ¿Cómo fue el trabajo de los guionistas, o de las guionistas, en este caso ustedes? Y el trabajo con el director, porque es algo que tiene que ser un ida y vuelta constante de cómo eso después baja a la estructura propia del relato audiovisual, ¿no? Sí, totalmente. En principio, el tiempo, como bien vos decís, el tiempo presente fue el tiempo del periodista, que en la novela también lo es. También lo es, sí. Es él. Lo que pasa es que en la novela ese tiempo es a lo largo de mucho tiempo. Claro. Y en el audiovisual no podía ser así, por eso fue resignificado en un tiempo corrido, porque era el tiempo de la investigación, que es lo que manda en el hilo, lo que tira para adelante la trama. Y ahí también el personaje cambia un poco, porque en la novela uno entiende rápidamente con poco quién es ese personaje, y en el audiovisual uno tiene que contarlo. Claro. No me acuerdo qué más. No, decía cómo, porque fue muy larga la pregunta, en realidad era más un diálogo, es verdad, de mi parte, pero porque me interesaba eso, el diálogo, claro, es cómo logran, porque tiene una complejidad eso, el tema de los saltos temporales. Bueno, con él hablé también del tema de la dirección de arte, que hay un tema ahí pero desde ustedes, ¿no? ¿Ustedes trabajaron en set también? ¿Cómo fue esto? No, en set no estuvieron, porque eso es un detalle. Es todo preproducción y ahí es como lo iban a plantear. Porque nosotras cuando empezamos a trabajar, ya empezamos a trabajar con el director. Con el director, listo. Sí, entonces, de alguna manera fuimos como en conjunto. Perfecto. Con Rodrigo García, después se incorporó Alejandro Masi, pero en el proyecto directamente trabajamos con él en reuniones virtuales, porque él vive en el exterior, desde el comienzo. Entonces ya desde el vamos supimos que queríamos contar en conjunto. Y eso ya está zanjado, porque ya el director viene diciendo, no, así, lo voy a contar así, o me parece que va por este lado. Entonces eso es perfecto. Cuando muchas veces uno trabaja y todavía no se sabe el director, y después la mirada del director, obviamente, como bien vos decías, modifica el audiovisual. Claro, perfecto. Y ahora vamos a las preguntas más, digamos, de vuelta y concretas sobre todo esto que hablamos. ¿Qué fue lo más complicado, sienten ustedes, de resolver desde el punto de vista del guión? Todo. No, pero sí, eso está genial la respuesta. Está bárbaro. Pero lo pienso en un momento que yo estoy muy con el tema del, perdonen, ¿no? Pero el tono a mí me encantó igual, digo, pero el tono de Eva Perón, de la Eva íntima, no sé si eso de alguna manera, ustedes lo tenían muy claro y la respuesta fue clara, digo, pero hubo alguna faceta en la cual... Creo que lo que dice Pame, unificar ese thriller que va en un tiempo con una historia pasada que vas contando, que eso no es thriller, pero abona al thriller, pero tiene otro tono, pero a su vez pega. Y la historia del cuerpo, porque son dos personajes, es el personaje de Eva viva y el cuerpo, porque es lo que y además todo esto con la mirada de lo que estamos contando finalmente y profundamente es una mujer manipulada por un montón de hombres y ultrajada cuando ya no puede defenderse, ¿no? Es como... Y la pregunta final que le hacía, acá tengo un poco más de tiempo todavía, pero la pregunta final que le hacía al director, era, porque hablamos mucho, obviamente, es un personaje central, y la novela se llama Santa Evita, la serie se llama Santa Evita, pero bueno, hay un personaje que es tangencial y que no es tangencial en realidad, que es Perón, básicamente. Bueno, ¿cómo fue también darle vida a ese Perón que conforma a Darío Grandinetti? ¿Qué trabajaron para eso, para los diálogos, el perfil de Perón, más allá de la novela? ¿Cuál fue el aspecto dramático que ustedes sumaron? La intimidad, la intimidad de un matrimonio, la intimidad de dos personas que se encuentran, se enamoran y empiezan a transitar juntos una historia política, más allá de la historia de amor. Pero pensar a Perón y a Eva como personas que también lo fueron, que se levantaban a la mañana, que dormían, que iban al baño, me parece que hay como que romper un poco con los personajes el bronce. Del bronce, romperlos y llegarles al corazón, a la vena, a los huesos, al músculo, ¿no? De alguna manera es lo que tratamos de hacer, pensarlos desde otro lado. Ustedes me dicen, bueno, teníamos esta novela y la novela se llama Santa Evita, es una adaptación de la serie se llama Santa Evita, es una adaptación de la novela de Tomás Hervé Martínez, conoce todo el mundo.
pero todo relato de Eva y de Perón está resignificado por la historia, por la cantidad y obviamente está atravesado políticamente. Hubo algunos momentos en que dijeron, esto vamos a ver cómo lo contamos porque puede generar algo, o no tuvieron ningún problema. Repercusión política, lo van a ver mal, lo van a hacer así, mostramos a Evita desnuda. Es una pregunta muy común, pero es una pregunta que se puede hacer. Sabemos desde el vamos que nos estamos metiendo con parte de la historia argentina. Donde las opiniones están divididas, muy divididas. Sabemos que puede venir de todo, pero decidimos... Fuimos tan sinceras y tan reales en cómo lo contamos, con tanto respeto, que bueno, esperemos que les llegue al corazón, más allá de todas las historias políticas, sí, que realmente se abran a conocer a Eva fundamentalmente y a todos estos personajes que son parte de nuestra historia, pero desde otro lado, no desde lo que sabemos que también creemos saber, ¿no? Como nosotros creemos saber una historia que no es tan así, que hay un montón de aristas, hay un montón de huecos donde meterse y que es revelador ese hueco. Sí, y también la historia está construida, nuestra historia, sobre mitos que se alimentan y cosas que quedan así. Esto fue así. Y creo que está bueno empezar a pensar o a ver si fueron así o fueron de otra manera, ¿entendés? Porque hay muchas cosas que son, desde la frase, como dice Tomás Martínez, volveré a ser millones, que nunca fue dicha. Digo, hay cosas que están instaladas como verdad que no lo fueron. En ese contar está lo nuestro y también hay cosas de Tomás, porque hay situaciones que nosotros decidimos conservar incluso ese enfoque de él, porque era interesante, porque estaba bueno, porque esa pertenencia y porque es muy fuerte lo que él construye. Bueno, fueron muy gentiles las dos. Muchísimas gracias también por haber profundizado tanto en los conceptos. Y bueno, felicitaciones nuevamente, les agradezco. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias.